Esta es la carta a Tito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video sobre Tito. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2 del versículo 6 al 10. Y el título del día de hoy es Adornando la iglesia. Y este es el título porque quiero hablar sobre el tema que muchos a veces tenemos en la cabeza. Los que hemos sido cristianos y pues tenemos este deseo que es bueno, que es genuino, que es que las personas vengan a la iglesia para que conozcan a Dios, para que puedan ser transformadas sus vidas. Tenemos este deseo de hacer algo para que las personas encuentren la iglesia atractiva. Si nosotros tan solo pudiéramos adornar la iglesia, si pudiéramos hacerla atractiva, si pudiéramos hacerla interesante, entonces las personas vendrían, conocerían a Dios y empezarían cada vez más a comprometerse y a enamorarse de Él. La razón de este video es porque aquí en Tito vemos que efectivamente eso es cierto. Lo que nosotros tenemos pensado de cómo podemos adornar la iglesia tiene una respuesta que es positiva. Si hay una manera de adornar nuestra iglesia para que las personas vengan y crean en el mensaje, ¿no? Que las personas vean y puedan entender lo que el Señor quiere decirles. Pues hay una manera de hacer atractiva la iglesia. Por supuesto, esto no quiere decir que si lo hacemos así todas las personas van a venir, porque sabemos que eso, por triste que nos parezca, pues no va a suceder, pero sí que va a ser mucho más atractiva e influyente. Y lo que te quiero invitar a hacer antes de empezar a leer, dispongas tu corazón, es decir, ok, si hay una manera de adornar la iglesia para hacerla atractiva, para embellecerla, que las personas se interesen, ok. Sea cual sea la manera que Dios nos diga, nosotros procurarla. A lo mejor nosotros tenemos una idea nuestra de cómo podemos hacer eso. Bueno, que la pongas a un lado con tal de escuchar, más bien, cuál es la manera en que Dios dijo que esto debía ser. Entonces, por ponerte un ejemplo, si el Señor dice, mira, pinta la iglesia de color verde fosforescente con naranja así chillón, así acomoda todo, nosotros decimos, así lo vamos a hacer. Le vamos a hacer caso, Señor, porque tú eres quien manda, es tu iglesia. Entonces la manera en que tú quieras que la adornemos, esa es la manera en que nosotros vamos a hacerlo. Nos vamos a someter a ti y a lo que tú deseas para nosotros. ¿Me acompañan ahora? Dios, te damos muchísimas gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia. Es muy padre, es muy reconfortante ser parte de tu familia, de lo que tú estás haciendo. Y muchas veces queremos que otros conozcan, que sepan que tú estás ahí y que pueden conocerte. Ayúdanos a adornar la iglesia para que suceda así, Señor. Ayúdanos a hacer todo lo posible por tus fuerzas y en tu poder y por tu Santo Espíritu para que eso suceda y las personas vengan y te conozcan, Señor. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a ver algunos elementos que debemos procurar para adornar la iglesia y que de esa manera se embellezca y las personas sean atraídas a ella. Pero esto no está para nada desconectado de lo que hemos visto en los videos anteriores, donde Pablo le decía a Tito que tenía que exhortar a los ancianos, exhortar a las ancianas y de paso a las jóvenes, ¿no? En ese video que veíamos la semana pasada. Ahora continúa en este mismo punto con los jóvenes. Dice así el versículo 6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Pues está claro, el elemento para adornar la iglesia, que sea atractiva, es prudencia. Necesitamos ser prudentes, necesitamos ser sabios. Y fíjate que a todos ahora Pablo ya ha dicho y ha exhortado, ha buscado que sean prudentes. Esta palabra
ya la ha repetido y creo que todavía falta otra vez que la repita en Tito. Entonces es importante que seamos prudentes. Las ancianas debían ser prudentes, las jóvenes por lo mismo debían ser prudentes. El pastor de la iglesia también se dijo en el capítulo 1 que fuera prudente. Aquí se exhorta a los jóvenes a ser prudentes. Es evidente que Pablo lo considera importante. Pero entonces esto nada más es una repetición de la prudencia y ya. No, porque en los jóvenes esta prudencia a veces es más difícil. Lo que platicábamos en los videos anteriores es que hay que tratar cada sección, ya sea por género o por edad o por situación social, pues tiene sus dificultades. Entonces ahí es donde hay que presionar, hay que buscar ejercitarnos. Entonces un joven tiene imprudencia, es mucho más pasional, mucho más aventado. Debe de procurar más que nadie la prudencia. Y entonces, ¿por qué también se lo decía a los de mayor edad? Bueno, pues con más razón no actúes como un adolescente, sería la lección. Entonces, si hay alguien joven que ahorita está escuchando, obviamente esto le corresponde, pero a los que tal vez ya no estamos tan jóvenes, también nos corresponde decir, bueno, pues con más razón, ya tengo experiencia, ya sé cómo es la vida, pues entonces no me puedo ir de boca, no puedo ser tan falto de sabiduría, sino que tengo que guardar la prudencia. Y esto es difícil, insisto, especialmente en la juventud. Nosotros como cristianos, parte de lo que predicamos es que no somos meramente animales. No, las personas que no creen en Dios tal vez piensan que somos un animal más. No somos más que un primate, más que un mamífero más. Pero nosotros como cristianos, podemos tener una parte que es similar y que comparte muchas cosas con los animales. Nosotros también tenemos hambre, también nacemos y como los mamíferos, sí, hay muchas cosas similares, pero hay algo más, hay algo espiritual. Y eso es lo que creemos nosotros y predicamos. La manera en que lo podemos predicar es al mostrar que no somos gobernados por nuestros instintos. Es decir, que tenemos dominio propio, que no solamente actuamos porque estamos condicionados a hacerlo, o porque nuestro instinto de hambre, o de nuestro deseo sexual, o de nuestra seguridad económica. No, hay algo más. Y aquí es cuando interviene la prudencia. Y de esa manera nosotros mostramos que lo que predicamos es verdadero. ¿Por qué? Véanos, es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que nos corresponde. Pero antes de pasar al siguiente versículo, pensaba en algo que es un poco como curioso. Que nuestra prudencia no solamente es para nuestra propia vida, sino que debemos de ser prudentes al procurar que otros sean prudentes. Es decir, parte de nuestra prudencia es entender que esta parte espiritual me conviene a mí y conviene a los demás. Por eso es lo que yo busco de otras personas. Pero a la hora de exhortarlos a que sean prudentes, tengo que yo ser prudente. No puedo ser mandón, no puedo ser impositivo. Tengo que demostrar en mi corazón que mi interés más grande es su beneficio, que lo estoy amando. Y eso implica tener prudencia. Es decir, Pablo dice a Tito, exhorta a que sean prudentes, y mientras es evidente que Tito tiene que ser prudente. Por eso Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí es muy claro que el cariño, que la familiaridad debe de ser la que gobierne en todas nuestras acciones. No caigamos en la religiosidad de yo estoy corrigiendo para la vida espiritual, imponiendo otras cosas con una voz y con un tono y con una actitud que no refleja el amor del Señor. Tenemos que hacerlo entendiendo que son nuestra familia. Y no solo eso, dice Gálatas
que cuando nosotros vemos que alguien a lo mejor está faltando, está fallando en algo, que los exhortemos considerándonos a nosotros mismos. No sea que nosotros también caigamos en eso. Y si lo pasara yo a la práctica, diría, considerando que nosotros muchas veces fallamos en esa misma área, entonces no finjamos como que somos la máxima autoridad en esa área, sino más bien cuando busquemos que otro cumpla en algo que vemos que está fallando, lo hagamos con la actitud de alguien que se sabe también fallador y pecador en ese aspecto. Pero vamos a leer el siguiente versículo. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. El segundo elemento con el que debemos adornar la iglesia es con integridad. Y esto en muchos sentidos abarca todo, porque justo la integridad es ser de una sola pieza, es ser íntegro, es no dividirse, no fingir, no cambiar, sino que lo que decimos es lo mismo que lo que pensamos, que es lo mismo que lo que sentimos, que es lo mismo que lo que hacemos. Ese es alguien íntegro. Hay una frase que muchos adjudican a Agustín de Hipona, pero más bien pareciera que es de Francisco de Asís, que decía: vayan y prediquen todo el tiempo en todas partes, y si es necesario, hablen. Y esta frase creo yo que puede ser mal entendida en dos sentidos. Hay quienes dicen que es totalmente incorrecta esta frase, que está mal. Gente respetable dice, no, esto está muy mal, porque no, debemos de predicar, debemos de hablar, debemos de contar cuál es el evangelio de Jesús. Pero yo creo que esto lo dicen así porque no se ha entendido, y se ha entendido en el otro extremo de justo no hablar, no decir nada, y no creo que fuera la intención de la frase. Yo creo que esta frase no es como para ser tomada en este sentido tan literal de no hables hasta que sea necesario, sino en un sentido que es como el siguiente: que tu ejemplo sea tan fuerte, que tus obras hablen tan duro, que griten tan fuerte, que parezca innecesario hablar. Al final tenemos que hablar, claro, y ahorita vamos a ver por qué. Claro que tenemos que compartir nuestra esperanza, pero lo creemos tanto que con nuestras obras ya se hace evidente, no, este cuate tiene algo más. No es simplemente alguien lindo, alguien amable. No, es alguien con fe. Y debe de ser tal que, imagínate un mundo, una ciudad donde los cristianos tuvieran tanta fe en lo que predican, que la gente pudiera distinguirlos desde antes de que dijeran soy cristiano. Creo que a eso se refiere la frase. Creo que eso es a lo que nos impulsa, que es como una hipérbole, una exageración de decir, vive de tal manera que prácticamente sea innecesario que digas soy cristiano. Se nota. ¿Por qué? Porque no eres tú solo, sino todos en la sociedad cristiana actúan íntegramente. Yo creo que entendiéndola así, no como un pretexto para no predicar, para quedarme callado y fingir, no como un pretexto, pero si la entiendes como la ilustré ahorita, como algo que sea tus obras tan evidentes, que hablen tan fuerte, que tu voz tenga esa autoridad de, por lo menos sabemos que lo cree porque sus obras hablan mucho. Yo creo que es una buena frase en ese sentido. Porque dice Pablo aquí, muéstrate en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. La gente está muy cansada de una predicación vacía, de personas que hablan mucho y que se saben la Biblia, pero que no la viven. Eso no impacta, porque ¿de cuál Biblia me estás hablando? ¿Qué me estás predicando? ¿Lo crees? Es la pregunta automática que está en sus corazones. Y la respuesta la tenemos que dar con las obras.
Y aquí sobre todo Pablo le está hablando a Tito, a los líderes espirituales, al pastor en primer lugar, pero también a todos los que son líderes dentro de la iglesia y también a toda la iglesia. Porque hay una verdad, que en la Biblia Dios ha puesto autoridad en la iglesia. Dentro de la iglesia hay pastores que son los líderes, a los cuales las ovejas se deben someter. Pero la realidad es que, esa es la tarea de las ovejas, eso es lo que ellos deben de procurar. Los líderes, nuestra tarea es ser ejemplo. Me recuerda 1 Timoteo 4:12, donde Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces esto es para ellos, no lo tomen en poco por ser joven. Esto es para las ovejas, no lo menosprecien. Pero luego cambia como que de manera muy sutil, sino sé ejemplo en pureza, en amor, en fe. Entonces, no lo tomen en poco, dice Pablo, Efesios, no lo tomen en poco a Timoteo. Timoteo, tú sé ejemplo. Entonces el énfasis que yo como pastor, que cada líder debe de buscar es ser ejemplo. Mi trabajo no está en imponerles, crean en lo que yo digo, sino ser ejemplo. Esa es mi prioridad. Y entonces nos toca un papel difícil, ¿no? Un papel mucho más retador, porque mi prioridad es ser luz. Pero también dice Pablo, y en pureza de doctrina. Por eso es que es importante que si tomamos la frase esta de Francisco de Asís literalmente en el sentido de agarrarla como pretexto para no predicar, pues estamos contradiciendo la Biblia. Porque la Biblia dice, también sé ejemplo y también muéstrate en todo como pureza de doctrina. Tú debes de procurar que tu predicación sea pura, que sea santa, que sea irreprochable, dice también, que sea sana. Entonces debemos de tener una buena doctrina, es decir, una buena enseñanza, un buen conocimiento y entendimiento de lo que creemos. Debemos de procurar cada vez más, un poquito más, entender más, creer más, confiar más, saber más y usar todo esto para nuestro crecimiento espiritual. Pero no podemos separar lo que Dios juntó. Es buen conocimiento, buena doctrina, va a venir con buena práctica. No podemos decir, tengo buen conocimiento, sin que se note en nuestras obras, y tampoco vamos a realmente tener una vida santa si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Es conocer y entender su palabra y vivirla. Las dos cosas. Eso hace que seamos íntegros y eso es el adorno que Dios quiere para su iglesia. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. A fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Este punto, este breve versículo y breve punto es spray antipolvo. ¿Con qué debemos de adornar la iglesia? Con un spray que no permita el polvo. ¿Y a qué me refiero? Estaba pensando en esto de adornar la iglesia, también como adornar, no sé, el árbol de Navidad, ¿no? Ponemos muchas cosas y le podemos poner muchas cosas buenas, pero si lo dejamos así todo el año, se llena de polvo. Imagínate que se te olvida quitarlo y se llena de polvo, se empieza a llenar de cosas. Y si es un arbolito natural, pues muy rápido se va a ver el desgaste si no estamos al pendiente de él, si no estamos cuidándolo. En cierto sentido, este polvo, esta suciedad, siempre va a querer ponerse sobre de nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer todo esto para que no puedan pisar nuestra reputación. Debemos de buscar ser prudentes y buscar ser íntegros y buscar cuál es el ejemplo, cuál es la impresión que estamos dando sobre los que no creen en el Señor, los que no se han sometido a Él. Obviamente en un sentido no estamos buscando su aprobación, no estamos buscando agradarlos, porque si no, pues no seas cristiano y así los agradas más. Pero en otro sentido, si tienen cosas en contra del cristianismo, que sean justas, que sean genuinas, nosotros debemos de procurar que no las digan de nosotros,
que no las puedan decir sobre nuestra iglesia, sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque le hemos echado ese spray, porque hemos vivido de tal manera que no puede ser verdadero, que no se nos puede pegar a nosotros eso. Tú tienes que formular en la cabeza una ilustración en la que el diablo, el enemigo o las personas que están en contra de Dios, imagínate que quisieran hablar de ti en frente de Dios y dijeran, ¿ya lo viste? ¿Ya viste? Y que Dios dijera, ¿sí? ¿Qué cosa? Que no puedan decir nada. Y por eso dice aquí que se avergüencen, porque revelan la intención de que quieren acusar, pero se quedan sin palabras. Como dice Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es curioso lo que dice aquí Pedro. No solo está diciendo, como dijo Pablo a Tito, que no tengan nada malo que decir, sino que Pedro dice que incluso lo que digan sea positivo, que incluso digan, híjole, no quiero estar de acuerdo con él, pero no me queda de otra más que glorificar a Dios, más que aceptar efectivamente su cristianismo es verdadero. Efectivamente, su fe lo lleva a una transformación como persona. Como un ejemplo, creo que está ahí un filósofo del siglo pasado que se llamaba Bertrand Russell. Era filósofo y matemático. Y él era muy ateo. Bueno, tiene un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Es como, ok, o sea, para sacar un libro ya de plano, ok. Pero incluso él decía, mira, todo lo que dicen es falso. Pero ahora en la guerra, en los conflictos, en cómo manejar a una nación, hay que hacerle caso a los cristianos. Ellos saben. Es chistoso, ¿no? Se cumple esto. Porque aunque no crean, aunque no se rindan, no les queda de otra que decir, viven una vida ejemplar. Porque han visto nuestro ejemplo. Creo que ya se me acabó un poquito, se me fue el tiempo, entonces vamos a hacer una segunda parte con este mismo tema, continuando tal cual en lo que nos quedamos. Así que nos estamos viendo en el siguiente video.